Bienvenidos camaradas. Entonces, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, tomo 0, tema número 9, fracción del relato de Kurt von Suberman. Empezamos a leer de lleno el tema que nos ocupa. Si bien vemos que aquí se menciona como el capítulo número 8, el único lugar donde se encuentra como capítulo número 8 es en el manuscrito que lleva por título en PDF La extraña aventura del doctor Arturo Signagel, únicamente aquí. Entonces, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea están haciendo referencia directa a este manuscrito. Dice: la ceremonia de fin de clase se realizaba conjuntamente con otras escuelas en un gran festival con desfiles multitudinarios de la juventud hitleriana que culminaban en el estadio de Berlín. Y aquí vemos: la ceremonia de fin de clases se realizaba conjuntamente con otras escuelas en un gran festival con desfiles multitudinarios de la juventud. Vamos a evitar decir esas palabras porque el algoritmo puede tumbarnos absolutamente todo, que culminaban en el estadio de Berlín. Allí la plana mayor del Tercer Reich, encabezada por el Führer, estableció un contacto directo con la juventud por medio de discursos y proclamas. Papá había venido de Egipto especialmente para asistir a la graduación, siendo invitado por Rudolf Hess para concurrir a una fiesta a celebrarse esa noche en la Cancillería. Este es un relato que cuenta directamente alguien que vivió y estuvo de frente a estos líderes del Tercer Reich. Cuenta de primera mano que es lo que platicaba el círculo interno del Führer. Solamente 3 personas conocían esta temática que se desprende o se despliega a continuación. Sería esta, a mi juicio, la oportunidad esperada para aclarar muchas incógnitas. A las 10 en punto de la noche subimos las escaleras de mármol de la Wilhelmstraße 77. Papá elegantemente vestido de jacket y yo con el uniforme de las... No desentonábamos entre la numerosa concurrencia que ya llenaba el gran salón del Águila, formando corrillos rumorosos de voces y risas. Atravesamos el salón en dirección al gigantesco hogar de mármol tallado buscando a... Mientras sobre nuestras cabezas una araña de colosales dimensiones derramaba torrentes de luz, suavemente amortiguada por miles de piezas de cristal de Baccarat. Nunca había visto tanta gente distinguida e importante junta. Estaban allí todos los líderes de la nueva Alemania: el Dr. Goebbels, el mariscal Goering, el Reichsführer Himmler, Julius Streicher. En un rincón apartado, cabe resaltar, distinguimos un grupo formado por Rosenberg, Rudolf Hess y el Führer. Papá, temiendo interrumpir una conversación reservada, me indicó que aguardásemos a unos pasos de distancia mientras bebíamos una copa de champán que solícitos camareros nos habían alcanzado. Al cabo de un momento, Rudolf Hess reparó en nosotros y luego de cambiar una palabra con el Führer se acercó sonriente. ¿Cómo están, Reinaldo? Kurt, dijo. Vengan que les presentaré al Führer. Era la primera vez que veía de cerca a Adolfo, honor poco frecuente para un estudiante extranjero, y aunque venía preparado sabiendo que el Führer estaría en la fiesta, no se me había ocurrido que seríamos presentados. Adolfo, el barón Reinaldo von Suberman, dijo Rudolf. El Führer saludó a papá dándole la mano efusivamente, pero sin pronunciar palabra. Mein Pädkin Kurt von Suberman, continuó Rudolf, flamante egresado del Nápola, piloto y soldado polígloto, futuro Ostenführer de la Waffen-SS. No pude evitar ruborizarme por la elogiosa presentación del Taufpat Hess. El Führer estiró la mano mientras me clavaba una mirada helada, describe, en los ojos. Sentí, ante la mirada del Führer, que una corriente eléctrica corría por la columna vertebral, al tiempo que una especie de vacío estomacal casi aullaba a la altura del ombligo. Fue una sensación de un instante, pero de un efecto terrible, dice Kurt. Aquella mirada y el contacto de la mano del Führer habían obrado como un agente ácido en un cubo de leche, descomponiendo y disolviendo mi estado de ánimo. Fue un instante, dice Kurt, repito, un solo instante en el cual me sentí explorado por dentro. Ya recompuesto, observé con sorpresa que algo inusual en él, una sonrisa enigmática, se dibujaba en la cara del Führer. De Egipto, dijo Adolfo. Adoro Egipto.
tierra maravillosa que fascinó a Napoleón y que ha producido un camarada invalorable como Rudolf. Rosenberg, que a todo esto ya había sido presentado, observaba la escena con expresión divertida. Al verlo a usted, joven Kurt, dijo Adolfo, verifico que no es casualidad lo de Rudolf. Egipto es realmente un centro de fuerza espiritual. El enigma de la esfinge aún tiene vigencia. Ustedes son la prueba, nos tomó a Rudolf Hess y a mí de un brazo a cada uno de que una orden superior guía el destino de Alemania. Los germanos egipcios, que han respirado los efluvios gnósticos de Alejandría y el Cairo, conducidos por los superiores desconocidos, dice Adolfo, hasta aquí, para poner vuestra gran capacidad espiritual al servicio de la causa nacional. Hay palabras que no podemos decir, camaradas, nos tumban todo el canal. Al veros, siguió diciendo el Führer, comprendo lo sagrado que es la tarea que hemos tomado sobre nuestros hombros al fundar el Reich de los 1000 años, dice Adolfo. Nuestra causa no es solo el mejor ideal por el que puede vivir y morir un germano, es también la causa de la libertad de la humanidad, de la lucha por salvar al mundo de las fuerzas oscuras, del combate final contra los Elemental Wesen, es decir, los seres elementales demoníacos. Rosenberg y papá sentían con la cabeza a cada afirmación del Führer, que continuaba vertiendo conceptos místicos, sin permitir que nadie interrumpiera su monólogo. Me distraje pensando en el extraño poder que había experimentado al saludar al Führer. Una poderosa fuerza, dice Kurt, emanaba de Adolfo. No sabía si voluntaria o espontáneamente, si lo hacía consciente el Führer. Y me preguntaba, Kurt dice, si este carisma que tenía Adolfo no lo había adquirido por medio de alguna técnica secreta, de algún conocimiento oculto al que unos pocos privilegiados podían acceder. Entonces, dígame, joven Kurt, dijo Adolfo, ¿quiénes son en definitiva los enemigos de Alemania? ¿Contra quién combatimos?, preguntaba el Führer. Dirigiéndose a mí, dice Kurt. Reaccioné ante la inesperada pregunta con la desesperación de haber desatendido una parte de la conversación. 3 pares de ojos de Rosenberg, Hess y de su papá estaban puestos en él, en mí, dice, esperando la respuesta. Sin embargo, lo que había alcanzado a escuchar era suficiente para mí, pues la respuesta brotó sola del fondo del inconsciente. El enemigo es uno solo, dije categóricamente, es Yahvé Satanás. Contesté intuitivamente y de manera tan firme que no cabían rectificaciones. Miré a papá, que se puso instantáneamente lívido, y a los otros, y vi la sorpresa retratada en todos los rostros. Muy bien, joven Kurt, dijo Adolfo. Muy bien, decía con una expresión de intensa alegría. Ha dado usted la mejor respuesta. Podría haber identificado como nuestros más terribles enemigos a la judeomasonería, al judeomarxismo, al sionismo. Pero esos nombres solo representan aspectos diferentes de una misma realidad, distintas caras de un mismo y feroz enemigo, Yahvé Satanás, el demiurgo de este mundo. Solo un iniciado o un iluminado como usted o Rudolf podrían dar una respuesta tan precisa, ¿verdad, Alfred?, le pregunta a Rosenberg. Recordar que Rosenberg tiene un ancestro que fue colaborador de John Dee, y ellos dos fundaron la Sapiens Donavitur Astris, que después se convirtió en la Germanenorder y después en la Thule Gesellschaft, que es la que le termina dando los manuscritos de lo que hoy se conoce como Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea al Führer. Ellos se lo entregan al Führer. Por eso decimos nosotros, ¿cómo es que si la Thule le entrega esto que nosotros conocemos como Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea a Adolfo, cómo es que llega a manos de un argentino y el argentino es el que lo escribe? Es ilógico. En cambio, si consideramos que Adolfo vino a América, él es el traductor de esto, porque él lo tradujo al alemán, estuvo en América, tuvo que haber aprendido, dominado el idioma. Todos los líderes del Reich eran políglotas. En los juicios de Nuremberg hablaban varios idiomas. Cuando fue sentenciado Goering, él hablaba bien
el inglés. De hecho, se hacía pasar como que no lo entendía y el traductor decía cosas y él lo escuchaba. Pero bueno, por supuesto que yo estaba completamente aturdido por lo que había ocurrido. Decía, bueno, primero Rosenberg sonreía complacido. Entramos al tema de Rosenberg porque aquí le pregunta, ¿verdad, Alfred? Cuando Kurt contesta quién es el enemigo. Entonces Rosenberg sonreía complacido ante esa respuesta y Rosenberg dijo, lo felicito, joven von Suberman. Dijo Alfred Rosenberg, es usted una persona de claros conceptos. Por supuesto que yo estaba completamente aturdido, dice Kurt, por lo que había ocurrido. De improviso en esa reunión con aquellas notables personas descubría que poseía como una voz interior, un órgano misterioso que me permitía escuchar las respuestas a preguntas formuladas concretamente. Estas respuestas eran correctas, nunca había experimentado algo así, y solo podía achacar esta súbita iluminación a la presencia del Führer. Él, con su extraño magnetismo, me había despertado el oído interior, dice Kurt. Luego Adolfo volvió a tomar la palabra y Adolfo decía en su círculo íntimo de 3 personas: la gente no compenetrada en la filosofía oculta del nacional suele cometer gruesos errores de apreciación al juzgar muchas de nuestras afirmaciones, creyendo ver en las mismas una superficialidad estúpida, cuando generalmente se trata de ideas sintéticas, de eslogans extraídos de profundos sistemas de pensamiento. Por ejemplo, ante la afirmación del joven Kurt de que el enemigo es Jehová Satanás, que es una idea sintética de hondo contenido filosófico, muchas mentes ignorantes se verían tentadas a suponer que tal concepto arranca de un grosero antisemitismo. Alegarían argumentos elementales como estos: Jehová es el Dios de Israel, un Dios de raza, uno entre cientos de dioses étnicos. Es pues exagerado tomarlo por el único Dios de Demiurgo, objeción esta así antisemita. O este otro, Jehová es el Dios de Israel, pero por su carácter monoteísta es el único Dios. Entonces, ¿por qué se lo identifica con el Demiurgo? ¿Es por una creencia herética del tipo gnóstica? Interrogante de quienes creen que ser cristianos implica la adoración de Jehová y que su rechazo significa una herejía anticristiana. Otro argumento banal es el siguiente: si hemos de rechazar al Demiurgo considerando su obra material como esencialmente mala, ¿por qué identificarlo solo con el Jehová judío, habiendo cientos de denominaciones alternativas en la mitología etnológica y en los panteones religiosos de todos los pueblos de la tierra? Interrogante que suelen padecer quienes ignoran totalmente qué significa Israel en la historia de Occidente y cuál es el secreto de la dinámica racial judía. Objeciones como las precedentes opondrían nuestros críticos al oír hablar de Jehová, Satanás, como el enemigo contra el cual combatimos, y por supuesto les sorprendería la palabra Satanás adherida a Jehová, cuestión que sin duda les arrancaría irónicas conclusiones. Pues bien, dice Adolfo, tales argumentos reposan en una circunstancia común: la ignorancia de quienes las formulan. Por supuesto que nosotros sabemos que el Demiurgo recibió otros nombres a lo largo de la historia, pero si elegimos entre ellos el de Jehová, es porque se trata del último nombre con el cual él se ha autodenominado, y con dicho nombre lo designa aún su pueblo elegido Israel, el cual no es otra cosa que un desdoblamiento psíquico del mismo Jehová Satanás. Aquí el Führer establece el principio de el antisemitismo metafísico. Para él, ese pueblo no es una raza física, sino un estado mental. Él lo describe como un desdoblamiento psíquico del mismo. Aquí hay muchas palabras como judeomasonería, judeomarxismo, el judeocristianismo, la misma palabra judío, Israel o Jehová Satanás son palabras que pueden hacer que nos tumben completamente toda la cuenta, camaradas. No solo bajar este video, sino que puede hacer que tumben toda la cuenta. Entonces, más allá de lo que ya los mencionamos, no los vamos a pronunciar, porque en otras ocasiones ya hemos hecho muchos videos de este mismo tema y muchas de nuestras cuentas han sido erradicadas por completo. Entonces, para evitar que eso ocurra, vamos a tratar de dar las referencias, de hablarlo, pero en clave, tratar de decirlo de forma que no peligre o que no haya riesgo esta vez, ¿no? Porque esta es
decimoquinta vez, ¿no? La millonésima vez que hacemos un video con respecto a esta temática y todos, absolutamente todos, han sido eliminados, los canales borrados por completo. Entonces, vamos a tratar de ser extremadamente cautos. Dice: estas palabras de Adolfo me sorprendieron vivamente por sus implicaciones metafísicas. Los Juden no constituyen una raza, dice Kurt, compuesta por individuos, no son personas, no son una raza de humanos. Era una teoría turbadora la que acababa de oír. Y le contesta a Adolfo: ¿se sorprende usted, joven Kurt?, preguntó el líder, quien sin duda advirtió de inmediato mi turbación, pero no me dio tiempo a responder y continuó hablando el líder. Pues aún no ha oído nada, dice Adolfo. Ese pueblo es un chakra de la tierra, es decir, es una manifestación psíquica colectiva, no es una raza de seres humanos de individuos individualizada, valga la redundancia, sino que es una manifestación psíquica colectiva del demiurgo Jehová. Y por eso nosotros afirmamos que ese pueblo, el Juden, no existe, dice el Führer, el líder Adolfo, como individuo. No es un individuo el Juden, no es un hombre, dice, como el resto de quienes componen el género humano. Esta temática, camaradas, es prohibida, la eliminan las redes sociales. Entonces este video no estoy seguro de que por los términos que estemos usando vaya a ser posible que lo subamos 1 o 2 veces y que no vaya a ser eliminado. Si logramos que se mantenga, pues es gracias a la voluntad de los superiores desconocidos, y si no, pues no tiene caso, no tendría caso estarlo grabando, pero es por la misión de la orden, localizar a los elegidos y hablarles del contenido. Dice Adolfo Hitler: Adolfo, pero la manifestación de Jehová en una raza elegida es un suceso más o menos reciente de pocos miles de años. La ordenación de la materia o creación data de millones de años atrás. Por eso, por la novedad que representa el nombre Jehová comparado con otros nombres del demiurgo que empleaban pueblos más antiguos y culturalmente más importantes en la historia, y por la antigüedad geológica del universo, es que parece excesivo designar con el nombre Jehová a un dios cósmico. Pero se trata solo de una apariencia. Aquí hay que imaginar un demiurgo primordial al que podemos cómodamente denominar el Uno, tal como hacían los estoicos. Este es quien ordena el caos y se difunde panteísticamente en todo el universo. Es él también el Brahma hindú o el Alá árabe, etc. Tomadas estas denominaciones en su acepción religiosa exotérica. Continúa: pero el plan cósmico, pues de alguna manera hay que llamar a la idea del universo material, se asienta en el ensueño del demiurgo. Es un estado de quietud que sin embargo dinamiza el cosmos como el dios motor inmóvil de Aristóteles, en ese gran día de manifestación que se denomina también Gran Manvantara. Pero para que todo funcione sin que requiera intervención del Uno, quien duerme mientras todo vive en él, es necesario disponer de un sistema automático de corrección. Este es el papel que cumplen las llamadas jerarquías cósmicas, miriadas de entidades conscientes emanadas por el Uno, para que mantengan el impulso dado al universo y lleven adelante su plan. El primer paso de la emanación son las mónadas, átomos arquetípicos que fundamentan toda la estructura cósmica y hacen las veces de matriz del plan del Uno. Estas entidades conscientes, ángeles devas, logos solares, logos galácticos, espíritus planetarios, etc., no son seres individuales, sino que forman parte del mismo Uno y poseen mera apariencia de existir, debido a los grados de libertad de que están dotados durante el Manvantara. El recurso utilizado para lograr dicha ilusión es la extrema mecanicidad de la realidad material fundada en leyes evolutivas, que mantienen el movimiento progresivo de la materia y la energía en la exacta consecución del plan del Uno. Dichas leyes son conservadas por las entidades conscientes ya mencionadas y dirigidas en el sentido del plan,
Así podemos distinguir, por ejemplo, logos solares, es decir, entidades conscientes capaces de crear un sistema solar siguiendo el plan del Uno, pero que en realidad son desdoblamientos temporales del Uno. Lo mismo se puede decir de los logos galácticos o espíritus planetarios y hasta de los simples ángeles o devas. Ninguno de ellos existe como tales, aunque evolucionen sujetos a las leyes universales. Lo importante aquí es comprender que todo este espectáculo grandioso que estamos recreando es pura ilusión. Una concepción metapsíquica de características colosales ideadas por el Uno para su íntima contemplación, porque la verdad es que todo lo existente desaparece finalmente cuando sobreviene el gran Pralaya, la noche de Brahma, en la que todo se confunde nuevamente en él, luego de una monstruosa fagocitación. Pero dijimos que el universo se rige por leyes evolutivas. Dichas leyes que determinan el universo material de acuerdo a una verdadera arquitectura celeste, como bien dicen los satánicos masones, ocasionan la existencia de distintos grados del espacio o cielos en que está constituida la realidad. Así como hay varios cielos, 5, 7, 9, hay reinos de la naturaleza, 3, 5, 7, o planetas, 5, 7, 9, 12, o razas raíces, 3, 5, 7, etc. Estos aspectos engañosos forman parte del plan del Uno y los demonios encargados de llevar adelante dicho plan conforman un orden jerárquico preciso basado en la famosa ley de evolución o ley de la atracción, camaradas, que rige los cielos, todos los cielos, desde los atómicos, químicos o biológicos hasta los cósmicos, en los que evoluciona cada mónada siguiendo los arquetipos de cada cielo. Es la famosa ley de causa y efecto que enseña la sinarquía y que las religiones védicas de la India llaman karma y dharma, la ley de la atracción, pero que conviene sintetizar como ley de evolución. Esta ley dirige el camino de ida y vuelta de la mónada, la cual toma varios cuerpos en los distintos cielos a los que desciende. Para evolucionar, dicho camino suele ser representado como la serpiente que se muerde la cola o uroboro. Por supuesto que jamás se alcanza la famosa individuación monádica, pues ello significaría una auténtica mutilación de la sustancia del Uno, y antes de que tal cosa sobrevenga, ya estará todo el universo fagocitado en su santo buche. Vamos a avanzar más rápido, camaradas, por si el video es eliminado para que todo quede sintetizado. Yo me debatía interiormente, decía Kurt, frente a sentimientos encontrados. Por una parte me horrorizaba la teoría que estaba oyendo, ya conocida por haberla estudiado en el Nápola, pero dotada ahora de un impresionante sentido de realidad al ser expuesta vehementemente con la elocuencia irresistible de Adolfo, del líder. Y por otra parte me sentí halagado por el honor de recibir de labios del líder de Alemania una explicación personal terriblemente extensa y curiosamente fuera de lugar en una fiesta mundana de la Cancillería. De cualquier manera, mi actitud exterior era de respetuosa atención a cada una de sus palabras, pues no quería volverme a distraer por nada. Supongo que ya conoce esta teoría teosófica de la sinarquía, que la sinarquía enseña en sus sectas masónicas o rosacruces, y que ha de sentir espanto frente a una concepción determinista en que no hay lugar previsto para la existencia individual eterna, es decir, más allá de los pralayas y manvantaras. Y justamente ese espanto, dice el líder, ese grito de rebelión que usted debe percibir brotando de su sangre pura, constituye una excepción. Ese grito de rebelión, ¿verdad? Ese espanto viene de su sangre pura. Constituye una excepción a todas las reglas de la mecánica determinista, porque habla de otra realidad que se espanta ante ese sistema cerrado de convergencia. Dice, ¿cómo puede ser eso si hemos dicho que todo cuanto existe en el cosmos ha sido pensado y hecho por él, de acuerdo a su plan y por intermedio de sus jerarquías cósmicas y planetarias? Pues bien, joven Kurt, se lo diré brevemente, porque una parte de la humanidad a la cual nosotros pertenecemos posee un elemento que no pertenece al orden material y que no puede ser determinado por la ley de evolución del Uno, del demiurgo. Ese elemento, que se llama espíritu obril, se halla
presente en algunos hombres como posibilidad de eternidad. Sabemos de él por el recuerdo de sangre, pero en tanto no seamos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan a la ilusoria realidad del demiurgo y remontemos el sendero del retorno al origen, no existiremos realmente como individuos eternos. Me preguntará usted cómo es que en un orden cerrado, como el que hemos descrito, pueden coexistir elementos espirituales ajenos a él y por qué, si no pueden ser determinados por las leyes de la materia y la energía, permanecen sujetos al universo de el Uno. Este es un gran misterio, pero puede usted considerar como hipótesis que, por una razón que ignoramos, pero podemos suponer, sea una orden de un ser infinitamente superior al demiurgo, o una negligencia incomprensible, o un engaño colosal. Alguna vez han ingresado al universo material una miríada de seres pertenecientes a una raza espiritual que llamamos hiperbórea. Supongamos que tales seres hubieran penetrado al sistema solar por una puerta abierta en otro planeta, por ejemplo Venus, y que ya aquí, merced a un ardid, una parte de sus guías hiperbóreos los hubiesen encadenado a la ley de evolución. Este encadenamiento, ya lo hemos dicho, no puede ser real. Pero sin embargo los guías traidores logran confundir a los espíritus inmortales anclándolos a la materia. ¿Para qué hacen esto? Otro misterio. Pero lo cierto, lo efectivo es que a partir de la llegada de tales guías al sistema solar se operará una mutación colectiva en toda la galaxia que modifica el plan del Uno. Esta modificación está edificada en la traición de los guías y en la caída de los seres inmortales. Para que usted lo vea claro, joven Kurt, le diré que aquí en la Tierra existía un ser humano primitivo que evolucionaba siguiendo las leyes de las cadenas planetarias y los reinos de la naturaleza. Esta evolución era lentísima y perseguía la adaptación final a un arquetipo racial absolutamente animal dotado de una mente racional, estructurada lógicamente por las funciones cerebrales y poseedor de un alma conformada por energía de los otros planos materiales más sutiles. Este hombre es el que encontraron en una etapa aún primitiva de su desarrollo los guías traidores, al llegar a la Tierra hace millones de años. Entonces, mediante un ingenioso sistema llamado Shambhala, que usted tendrá oportunidad de estudiar en nuestra orden, ellos decidieron mutar la raza humana, encadenando los espíritus inmortales a los seres humanos ilusorios y materiales de la Tierra. Desde ese momento existen tres clases de hombres: los animales hombres primitivos o pasú, los semidioses, los semidivinos o viryas a quienes se les adosó un espíritu, y los divinos hiperbóreos o siddhas, que son todos aquellos que logran retornar al origen y escapar del gran engaño. También son conocidos como siddhas leales una parte de los guías, aquellos que no traicionaron y que, encabezados por Cristo Lucifer, intentan salvar a los viryas mediante la redención hiperbórea de la sangre pura, que consiste en despertar el recuerdo primigenio de la propia divinidad perdida. Estos son los seres, los señores de Agartha. Pero nos apartamos un poco de nuestro tema principal, que versaba sobre Jehová Satanás, el enemigo contra el cual combatimos para ganar el derecho a regresar al origen dorado. Pronto se le hará clara esta cuestión, joven Kurt, pues si usted recuerda que el Uno delegaba en unas entidades conscientes la ejecución de su plan, podemos ahora agregar que el sistema solar ha sido construido por una de tales conciencias, a la que llamamos Logos Solar, secundada por devas de menor jerarquía quienes ocupan determinados puestos en la mecánica del sistema. En la Tierra, una entidad planetaria infundía vida al planeta e impulsaba la evolución de los reinos de la naturaleza de acuerdo al plan solar, inserto en el plan cósmico del Uno. Está claro que se trata de emanaciones del Uno enlazadas jerárquicamente: el Uno, Logos galáctico, Logos solar, ángel planetario, alma colectiva o grupal, etc. ¿Quién es Dios aquí? Según el nivel de conciencia y las pautas culturales y religiosas de los hombres, puede ser cualquiera de tales entidades conscientes, pero siempre se trata de el Uno. Si se dice que Dios es el Sol, o se concibe un Dios creador de todo el universo, se está hablando del Uno. Igual si se cree que Dios es la naturaleza o la Vía Láctea o la Tierra. Las diferentes cosmologías gnoseológicas que se presentan a los hombres en sus distintas etapas de la evolución para concebir el mundo no invalidan el hecho de que siempre se aluda directa o indirectamente a el Uno cuando se habla de Dios. Pero regresemos a la Tierra. Cuando los guías traidores llegan a la Tierra, se instalan en un centro al que denominan Shambhala o de Jung y fundan lo que se ha dado en llamar Gran Fraternidad Blanca o Jerarquía Oculta de la Tierra.
No es un lugar localizable físicamente sobre la superficie terrestre, cuestión sobre la que usted deberá aprender más adelante, sino que se haya situado en un pliegue topológico del espacio. En un pliegue topológico del espacio, pero lo que interesa aquí es destacar que el jefe de los guías traidores se autotitula Rey del Mundo. El jefe de los guías traidores. Habíamos visto que un grupo traicionó al otro y encadenó a los espíritus. Entonces el jefe de los guías traidores, cuando llega y hace el pacto con el demiurgo, se autotitula Rey del Mundo y pasa a ocupar el lugar de uno de los 12 Kumaras del sistema solar. ¿Qué es un Kumara? Es un ángel planetario, una de esas entidades conscientes encadenadas por el uno que conforman la idea de un planeta. Es aquí donde debe ubicarse la clave del nombre Jehová y de su raza elegida, porque el espíritu planetario se llamaba Sanat Kumara, quien luego de la constitución de Shambhala, de la venida del Rey del Mundo, del líder de los traidores, decide actuar como regente del Uno en la ejecución de su plan, ahora modificado, y para ello, aquí la clave que da el Führer. Lo explica específicamente el líder de la Alemania NS. Nos dice que el que era el rey del mundo, el que le cedió su lugar al líder de los dioses traidores, se encarna. ¿En dónde? En nombre del Uno, en una raza elegida. Se encarna en nombre del Uno en una raza elegida para reinar sobre los espíritus hiperbóreos esclavizados. Esa es la raza hebrea, una manifestación psíquica. Es decir, que tenemos por un lado a la jerarquía oculta de Shambhala, con sus demonios, los dioses traidores y su jefe, el rey del mundo. El líder de los dioses traidores ahora es el que ocupa ese lugar. Y el que estaba antes en ese lugar se encarna en el pueblo precisamente elegido para encarnarse. Quienes llevan adelante ahora la evolución del planeta y son quienes guían a las razas por medio de una siniestra organización llamada Sinarquía. Y por otra parte, tenemos la raza hebrea, que no es solo la manifestación de Sanat Kumara en la Tierra para ocupar el máximo escalón de la Sinarquía en nombre del Uno, que no es sino la manifestación de Sanat Kumara en la tierra para ocupar el máximo escalón de la sinarquía en nombre del Uno. Los mismos hebreos en su cábala estudian que Israel es uno de los 10 sefirot, el Sefirá Malkud, es decir, una de las emanaciones del Uno. También se le denomina el Arcepe o el aspecto raza sagrada en presente extensivo, y termina el Führer, el líder. Finalmente, Jehová es el nombre cabalístico del demiurgo el Uno, que Sanat Kumara representa en la tierra, y es, como dije al comienzo de esta agradable charla, el último nombre histórico que conocemos de él. Por eso nosotros, los antiguos seres hiperbóreos, que aún permanecemos encadenados en este mundo demoníaco, debemos tener bien presente que el enemigo es Jehová Satanás, el demiurgo de este mundo. Ve resumen de esta concepción en la siguiente figura fuera de texto. Aquí hay que ver que esta parte del diagrama está en un cerco, ¿verdad? Toda curva cerrada divide su plano en dos, entonces se representa dentro de un cerco. Y en un círculo, que es también un cerco, está Agartha, donde está el líder de los dioses leales. Cabe recalcar que Shambhala, que están en el núcleo polidimensional del multiverso, Shambhala es una nave extraterrestre, también está dentro de una especie de... Pero bueno, para no extendernos más, el líder continuaba entusiasmado su largo monólogo, y aunque ya había pasado una larga hora y llovían sobre nosotros las miradas curiosas de mucha gente que deseaba sentarse en la mesa, nadie en Alemania hubiese sido capaz de interrumpirle por un motivo tan prosaico como llantar una cena. Yo por mi parte solo deseaba continuar oyendo las increíbles revelaciones del Führer, y por eso, cuando me preguntó si le había comprendido, no vacilé en hacerle presente mis dudas. Hay algo que ahora me preocupa, dije inmediatamente. Todo cuanto usted ha dicho, mi Führer, sobre el demiurgo el Uno lo comprendo perfectamente y lo acepto. Pero no puedo dejar de preguntarme quién es Dios entonces. ¿Quién es entonces Dios? ¿El verdadero Dios? ¿O contesta Adolfo? Esa es una pregunta que no debe usted hacerse, joven Kurt, afirmó categóricamente el Führer. No, mientras su mente esté sujeta a la lógica racional, pues solo logrará entonces arribar a paradojas irreductibles, pero es evidente que la duda ya ha germinado en usted y que seguirá meditando en ello. Le dará entonces una respuesta provisoria. Dios es incognoscible para todo aquel que no ha conquistado el Bril.
Tenga siempre presente esta verdad, joven Kurt. Desde la miserable condición de esclavo de Jehová Satanás no es posible conocer a Dios, pues Él es absolutamente trascendente. Es necesario recorrer un largo camino de purificación sanguínea para saber algo sobre Dios, sobre el verdadero Dios, como bien usted dice. Como usted bien dice, la mayoría de las grandes religiones al hablar de Dios se refieren al Demiurgo, el Uno. Esto ocurre porque las razas que pueblan actualmente el mundo han sido trabajadas por los demonios de Shambhala, implantándoles ideas sinárquicas en la memoria genética de sus miembros para poder dirigirlas hacia el gran arquetipo colectivo que se llama Manu. Así, percibiendo la realidad tras un velo de engaño, se llega a esas concepciones de Dios panteísta, monista o trinitario, que solo son apariencias del Uno, el demiurgo ordenador de la materia. Fíjese lo que ocurre con el concepto de Dios que poseen los distintos pueblos integrantes de la antigua familia de lenguas indogermanas. Casi todos los nombres derivan de las mismas palabras y es seguro que éstas designan en un pasado remoto a un Dios creador de lo existente, es decir, al demiurgo el Uno. En sánscrito tenemos las palabras Dhyans Pitar, que en los Vedas se utilizan para nombrar al Padre que está en los cielos. Dhyans es la raíz que en griego produce Zeus y Theo, con sentido similar al sánscrito y que pasa a ser en latín Júpiter, Deus Pater o Jovis. Los antiguos germanos se referían igualmente a Sin, Tir o Tiwas como el Dios creador de lo existente, palabras que también provienen del sánscrito Dhyans Pitar. Igual etimología poseen palabras que designan a Dios en las familias de lenguas turanías y semitas. En esta última familia, de importante relación con el hebreo, encontramos El como una antigua denominación del demiurgo en su representante planetario, el fuerte. En Babilonia, Fenicia y Palestina se adoró a él, Il en Lil, nombres que los árabes transformaron en Il, Ah o Alá, etc. No debe extrañarle, joven Kurt, que esta unidad etimológica, pues lo alarmante es la unidad de concepto que se descubre tras las palabras mencionadas, ya que en todas las religiones y filosofías siempre se llega a dos o tres ideas de Dios aparentemente irreductibles, pero que en realidad se refieren a distintos aspectos del demiurgo, tal la preferencia por un Dios panteísta inmanente, el Uno, o trascendente pero creador de la tierra y los cielos, Jehová, Satanás, Júpiter, Zeus, Brahma, etc. El líder me miraba ahora con los ojos brillantes y yo adiviné que sus próximas palabras tendrían un contenido realmente importante. Hubo una guerra, joven Kurt, una guerra espantosa de la cual el Mahabharata guarda quizás un recuerdo distorsionado. Dicha guerra involucró varios cielos en su teatro de operaciones y produjo como su expresión más externa lo que se ha dado en llamar el hundimiento de la Atlántida. Pero nadie conoce a fondo a qué se hace referencia cuando se habla de la Atlántida, ya que no se trata solo de un continente hundido. Dicha guerra lleva ya más de 1 millón de años en este plano físico, durante los cuales han sido varias las Atlántidas físicas continentales que se han hundido, y ahora en nuestro siglo XX podemos decir que nuevamente se apresta a hundirse la Atlántida. Pero dejemos este misterio por ahora, pues tendrá que volver sobre el mismo durante sus estudios. Para concluir esta conversación le diré una última cosa, joven Kurt. Sepa usted que en esta guerra cósmica, en la que se combate por la liberación de los espíritus cautivos, por la mutación colectiva de la raza contra la sinarquía, contra Jehová Satanás, el Tercer Reich ha comprometido todo su potencial espiritual, biológico y material. Con estas terribles palabras, el Führer pareció dar por terminada su explicación. Miré a mi alrededor y comprobé que papá, Rosenbeck y Rudolf Hess aún continuaban a mi lado. Un elegante mozo indicó al Führer que cuando lo dispusieran podrían pasar al patio interior para tomar una cena fría. Eran las 11 de la noche. El Führer y Rosenberg se despidieron de nosotros y fueron a reunirse con Goering y el Dr. Goebbels en la cabecera de la mesa. Rudolf Hess invitó a papá y a mí a ubicarnos para cenar, pero no había quedado bien luego de la conversación con el Führer y a riesgo de ser ofensivo decidí hablar francamente con ambos. Cabe aclarar que si bien aquí el texto se llama fracción del relato de Kurt, solamente se posteó una parte de ese fragmento y no termina aquí. Ese capítulo 8 no termina aquí, es un fragmento, por eso el título del tema es fracción, ¿verdad? 20 hojas apenas de los fundamentos, fracción. Pero
Si tú lo lees en El misterio de Belicena Vilga, que es el libro del moyanismo, una trampa judaica para atrapar a los virgas y que no puedan entender el contenido de los fundamentos, tú encuentras que el capítulo termina igual que aquí, que en los fundamentos. Y en los fundamentos se dice, es una fracción, te indica que no termina ahí el capítulo. Y efectivamente, en el libro que nosotros conocemos como Extraña Aventura del doctor Arturo Ciegnagel, ese capítulo continúa, no termina ahí. Esta es la continuación. Nosotros lo hemos extraído de La extraña aventura del doctor Arturo Ciegnagel. El capítulo continúa con una entrevista con Rudolf. Aparte, habló primero con el líder y después habló con Rudolf. Y todo el capítulo 8 es esas dos conversaciones. Aquí se pone solo la conversación con el Führer y por eso se llama fracción. En cambio, si tú lo buscas en el Belicena, acaba ahí. Y no es ni el capítulo 8, tiene otro número. Y termina donde termina en el Fundamentos y después el relato del encuentro con Rudolf se maneja como otro capítulo. En cambio, en La extraña aventura del doctor Arturo Ciegnagel es completo. Viene completo el tema.